Muy bien, estamos de regreso con ustedes en un día de gran felicidad. Esperamos que tengamos mucho rating porque están todos muy contentos porque ha ganado Perú. Pero hay cosas que no son tan alegres. Estamos con Paola Ugaz, como les conté en la introducción, antes del corte. Paola Ugaz es periodista peruana. Ella trabaja de una manera independiente para varios medios de comunicación en el mundo, pero trabaja sobre todo en sus investigaciones en el Perú. En los últimos años ella se embarcó en una larga investigación sobre los abusos sexuales, psicológicos y físicos en una institución llamada Sodalicium, que es parte de la Iglesia Católica. Esto terminó en un libro que se llama Mitad monjes, mitad soldados, publicado en 2015 y que a lo largo de los años ha tenido sucesivas ediciones. Esta es parte de su trabajo, pero el trabajo continúa. Sin embargo, es en este momento, y lo ha sido durante algún tiempo, víctima de también una persecución judicial. Gracias por estar con nosotros, Paola. Buenas noches, Rosa María. Hablemos un poco de tu investigación periodística, de tu trabajo periodístico, porque tal vez el público no conoce mucho a la gente que hace prensa escrita y es bueno a veces poner una cara que sea reconocible. ¿De qué se trata el trabajo periodístico que vienes realizando ya hace varios años? Pedro Salinas y yo, él me llama, Pedro Salinas periodista, me llama a mí para que lo asista en una investigación que empezó con el caso de abuso sexual dentro de la organización Sodalicio, que forma parte de la Iglesia Católica, en la cual habían abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus miembros. El Sodalicio es una organización fundada en Perú en el año 71 y Pedro Salinas en un principio me dice que esta investigación va a durar 3 meses y que con mi experiencia en periodismo de investigación bajo el mando de Gustavo Gorriti íbamos a trabajar juntos. Pero esta investigación ha durado más de lo que pensamos. A los 5 años de esa investigación salió Mitad monjes, mitad soldados, y en el camino de esta historia, que es muy dura, de muchas historias que van surgiendo como un pulpo, otras historias, mi colega Daniel Llovera lo contactan de Al Jazeera y hace un documental que se llama The Sodalicium Scandal o el escándalo del Sodalicio. Ese documental, él se demora 8 meses en investigar con un equipo en Londres, Lima y Dubái. Ese documental es sobre un montón de manejos económicos, pero a mí me busca Daniel Llovera para que lo ayude en el tema de producción, en el sentido de: Pau, tú has estado metida en esta investigación, ayúdame con algunos datos, qué sé yo, porque nombres, personas, etcétera. Exacto, como tú ayudaría a cualquier amigo, a cualquier periodista que nos pide datos para la investigación. Exactamente. Sale el documental, pasan 2 años y recién el año pasado, que empieza esta ofensiva del Sodalicio, nos demanda primero Monseñor Eguren, el arzobispo de Piura y Tumbes, a Pedro Salinas y a mí, y eventualmente y en paralelo yo empiezo a recibir cartas notariales diversas. Y entre esas cartas notariales diversas se me pide a Paola Ugaz, que no tenía nada que ver... ¿Quién te lo pide? La inmobiliaria Miraflores, que es la empresa El Sodalicio en Piura, y Carlos Alberto Gómez de la Torre, que forma parte de una de las empresas. Detengámonos acá un momento. Durante la publicación del libro, que es el 2015, y en las sucesivas ediciones, ¿ustedes han tenido, Pedro Salinas o tú, han tenido alguna denuncia por el contenido de ese libro? Ninguna. Ninguna. Nada. Ni por las fuentes, que se mantienen en el anonimato de ellas hasta ahora, ninguna ha sido identificada, no por ustedes, algunas han salido abiertamente a hablar del tema, ni por las fuentes, ni por la organización Sodalicium, que por el contrario inició un proceso, ¿no es cierto?, de reforma y sanción, ¿no es cierto?, que ustedes también en muchos reportajes periodísticos que han continuado con la investigación han denunciado como insuficientes, en fin, como que falta un poco más de justicia para las víctimas, ¿no es cierto? Claro, no solo eso, era una caja de Pandora en la cual Pedro Salinas y yo salían más historias y más historias. Tanto es así que aquí en esta casa, en la República, publicamos 9 reportajes, más allá del libro Mitad monjes, mitad soldados, y por esos 9 reportajes contando otras historias, y ahí surgió el tema económico, el manejo económico, estafas a los miembros y otros temas más. Ganamos el Premio Nacional de Periodismo de IPIS. ¿En el año? 2016. 2016. Y el Premio de Derechos Humanos. Pero no es que por el libro, sino que impresionantemente más, salió más historias y se ¿Qué suele pasar con casos de abuso sexual? Normalmente las víctimas no confían en los periodistas hasta que los periodistas se ganan su confianza, es un tiempo largo, y una vez que unos entran, vienen otros detrás de ellos. Y hasta el día de hoy tú sigues recibiendo muchísimas denuncias. Muchísimas denuncias. Entonces, en ese camino no nos demandan para nada. Pero el año pasado, a raíz de la visita del Papa Francisco, yo escribo 7 tweets
relacionando a Monseñor Eguren, el único arzobispo del Sodalicio, como la persona que recibía al Papa Francisco en Trujillo, y para mí era contradictorio con el mensaje del Papa Francisco, que está encabezando una de las peleas contra la pederastia en la Iglesia, y en el tema del Sodalicio, digamos, no había sacado buena nota. Bueno, hay que decir dos cosas. Monseñor Eguren es una persona formada en el Sodalicio, ¿no sé? No llega a obispo de la nada, viene de una formación, se forma dentro del Sodalicio. Es parte de lo que Pedro Salinas ha calificado como el grupo fundacional del Sodalicio. Y de acuerdo a distintos testimonios, él conocía perfectamente la forma en la que se formaban los miembros del Sodalicio. Y conocía, por lo menos, de los abusos físicos y psicológicos a algunos de sus miembros que así lo han señalado. Entonces... Pero no solo eso, sí. Cuando él asume como arzobispo de Piura, el invitado estrella de esa asunción era Luis Fernando Figari, lógico, que era el fundador a quien del agradece Sodalicio. públicamente. En el discurso le agradece. También le agradece cuando cumple 25 años de obispo. Y en el escudo de de sacerdote. Perdón. Y en el escudo de que cuando él asume de obispo está la espada flamígera, el Sodalicio. O sea, hay un reconocimiento. O sea, el Sodalicio es parte de su vida, él no puede negarlo, y además, siendo una autoridad ya a nivel nacional, nunca jamás buscó a los periodistas que investigaron el caso Sodalicio, nunca dijo nada. A diferencia de otro obispo del Sodalicio, ¿no es cierto? Sí. Que ha salido del Sodalicio, él nunca ha dicho nada a favor de las víctimas, para ayudarlas, o buscarnos diciendo quiero ayudarlos, quiero estar con ellos, ni nada diciendo contra los victimarios. Así Entonces, Pedro Salinas hace un artículo, una columna de opinión, en esta casa en la República, se llama El Juan Barros Peruano, y los tweets están relacionados con esta misma temática. ¿Quién es Juan Barros? Es un obispo en Chile, obispo igual que Eguren, también que tenía conocimiento de lo que pasaba en la parroquia del Bosque, donde estaba el sacerdote Caradima, que era el párroco, que estaba denunciado también, igual que Luis Fernando Figari, por casos de abuso sexual, físico, psicológico, etc. Al hacer este paralelo, ¿no es cierto?, el año pasado, Monseñor Eguren decide denunciarlo a él por esa columna de opinión, a ti por los 7 tweets y por el reportaje de Al Jazeera, sí, que es un reportaje sobre manejos económicos del sodalicio en Piura relacionados con una actividad inmobiliaria donde había un asunto muy grave. Es decir, esta inmobiliaria que pertenece, que es una asociación privada sin fines de lucro, que pertenece a socios o asociados del sodalicio, manejó, digamos, una adjudicación del gobierno regional de 300 hectáreas de terreno que tenían posesionarios, que estos fueron expropiados a la fuerza, digamos, expectorados del terreno, por una banda criminal llamada la Gran Cruz del Norte, de la cual hay prueba plena que el Sodalicio pagó la guardianía de estos terrenos. La prueba plena son vouchers del Banco de Crédito, y esto está en este reportaje. Ahora, Pedro Salinas ha logrado que el señor Eguren se desista, luego de un comunicado de la Conferencia Episcopal, del Obispo de Lima y de otros obispos. En el caso de Paolo Ugaz, el obispo Eguren dijo lo mismo: me voy a desistir. ¿Qué pasó? hasta el momento, hoy 18 de junio, no hay desistimiento del caso, y yo tengo ahorita 2 procesos en Piura, ciudad donde yo no vivo. O sea, ahorita en Piura todavía no se termina de cerrar el caso de la demanda por difamación agravada del arzobispo Eguren, y a su vez... ¿En qué fecha anunció, para recordarlo? 25 de abril. 25 de abril. A las 48 horas se desistió del caso de Pedro Salinas. Sí. Pero en el caso tuyo no se ha desistido. No, yo todavía sigo a la espera del desistimiento. Desistimiento que no se ha dado. No se ha dado. O sea, el obispo hasta el momento, mis disculpas, lo voy a decir, no me gusta decirlo, pero ha mentido a todo el país. Le ha mentido a la Conferencia Episcopal, le ha mentido a las autoridades de la Iglesia Católica. Porque él ha dicho que no va a continuar una persecución judicial contra periodistas. Y además hay que decirlo, han resistido mover los casos a Lima, donde es evidente que no hubieran ganado, ni remotamente. Y en mi caso se hizo la contienda competencia. Sí, se hizo la contienda y yo pude cambiarlo a Lima. A Lima, así es. Pero en este interín fue el desistimiento. Entonces han aprovechado este limbo. Este limbo en el cual todavía siguen meses partes. En teoría está viniendo a Lima. Pero no y sé tendría que desistirse en Lima, pero podría desistirse en Piura porque todavía no ha salido de Piura. Sí, todavía no salió de Piura. El caso. Ese es un caso. Muy bien. Ahora, caso por el cual no ha habido desistimiento. Me indican que el señor abogado del señor obispo Eguren es de nombre Cabero, ¿no? Percy García Cabero. Que no lo conozco. García Cabero dice que yo estoy diciendo que él miente. No lo conozco al señor. ¿Cómo puedo decir algo de él?
nunca en mi vida lo he visto, que yo recuerde, ¿no? De repente lo he visto en algún lugar y no lo recuerdo. Pero lo cierto es que el obispo ha mentido, porque el comunicado no sale a nombre del abogado, lo firma el obispo de Gurien, ¿no es cierto? Sí. El obispado de Piura dice que se va a desistir en el caso de Paolo Ugaz, con nombre y apellido, y no se ha desistido. Y el desistimiento es personal, hay que ir y desistirse personalmente, no hay desistimiento por comunicado, es personal. Muy bien, pero ahora hay un nuevo proceso. En Piura. En Piura. ¿Este proceso de qué se trata? La semana pasada, en el portal La Abeja, que es un portal difamatorio contra Pedro Salinas y contra mí, me entero que me han abierto una demanda en Piura. Y en este caso es más lisérgico, para usar una palabra, digamos, que describe esta situación, en la cual, cuando yo fui a Piura a testificar en el caso de Pedro Salinas, que está cerrado, yo dije que yo no era la productora de Al Jazeera. Y sobre esa declaración, donde estuvo el abogado Percy García Cabero grabando la sesión, sobre esa declaración me han hecho una demanda de falsedad y me la hace Alberto Gómez de la Torre. ¿Quién es? Un funcionario de una empresa, el Sodalicio de Inmobiliaria Miraflores. Todo esto, digamos, estoy adivinándolo en el sentido de que cuando me llega en la notificación, un día después de que sale en la portal difamatorio de La Abeja, recién ahí me entero de que me están llamando, hoy día me estaban citando obligatoriamente a ir a Piura a declarar. Conversando con mi abogado, Carlos Rivera, me dice, nosotros no podemos ir a Piura si es que no se adjunta al pedido de irte a Piura una demanda donde se sostenga este pedido, porque eso hay una grave falta, una inconducta funcional de la fiscal, y además tú no puedes ir obligatoriamente a algo si no tienes idea de para qué vas. Entonces, en este caso, como decía Carlos Rivera, es que van a presentar una prórroga o un cambio de fecha, un habeas corpus en Lima y una queja a la Ahora, fiscal. vamos por partes. Ese documental del que hemos hablado en Al Jazeera, el periodista es Daniel Llovera, no Paolo Ugaz. No. Y Seamus Mirdan. Exactamente. Un señor que está en Londres, ¿no es cierto? Es una producción básicamente basada en Londres y en Dubái, pero con mucha base en Londres, a donde el Sodalicio podría reclamar a Londres. ¿Cuántas cartas notariales te han remitido para que tú, personalmente, Paolo Ugaz, que no sale ni en los créditos, retires el documental de Al Jazeera? De Alberto Gómez de la Torre debo tener, solo de él 4, de la Inmobiliaria Miraflores 2 o 3, y ya bueno, y tengo de los colegios digamos, y ¿qué todo. parte no entienden que tú no eres la propietaria de Al Jazeera, ni la directora del documental, ni la productora del documental, que tú no tienes vela en ese entierro? Bueno, no solo que yo creo que no solo no lo entienden, sino que sí lo entienden, solo que quieren hostigarme judicialmente, porque sería bien fácil poner google.com y pones Al Jazeera, Londres, y pones productores y les escribes a ellos, pero es más fácil pelearse con la periodista Paolo Ugaz en Lima, la chiquitita, que pelearse con la multinacional Al Jazeera, que ahora, no en le va a aguantar la pelea. en este caso, ellos están utilizando, he leído el portal La Abeja, que no suelo leer, una declaración que hiciste en Glatzer Tuesta, en una entrevista donde te dices, bueno, yo he sido la productora, pero la estrella es Daniel Llovera. ¿Qué querías decir cuando dijiste eso? De verdad que ahí fue, en verdad es un error de mi parte, fue un juego coloquial, porque digamos, ayudé a Daniel en algunas cosas, pero eso que fue un juego coloquial, no fue una frase Muy bien, de vamos verdad. a repasar. ¿Tú sales en los créditos? Yo no salgo en los créditos. Muy bien. ¿Te pagaron por ese trabajo? Ni un centavo. ¿Tienes alguna relación laboral o profesional con Al Jazeera? En mis 20 años de carrera jamás he tenido una relación laboral con Al Jazeera. ¿Por qué te reclaman a ti, como si me reclamaran a mí que quitara algo de CNN? ¿Por qué te reclaman a ti? Yo creo que es la venganza tardía del Sodalicio contra Pedro Salinas y Paolo Ugaz por mitad el monjes, libro. mitad soldados. Ahora, no hay otra respuesta. Hay un dato adicional. Hay un nuevo libro en camino, pero esta vez exclusivamente de tu autoría. Sí. Que se va a publicar probablemente a fin de año. Sí, si me dejan. Si te dejan terminarlo, o se siguen amenazando. Sí. Un libro que tiene que ver con los manejos económicos del Sodalicio. Sí, justo presentamos el libro y a los pocos meses empezaron a llegar muchas fuentes sobre el tema del manejo económico del Sodalicio y yo emprendí sola una investigación de este tema y bueno, y me he encontrado con muchísimas sorpresas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que no quieren que esas sorpresas salgan a la luz y voy a contar una historia que es importante contarla, porque porque siento que el concordato, que fue un tratado firmado entre el Estado Vaticano y el Perú, tiene que ser respetado.
¿no? Y el Estado a veces no se da cuenta que tiene que seguir ciertas normas, se tienen que seguir ciertas normas para que, digamos, se No cumpla. se han burlado del concordato, esa es la idea central. Exactamente. Las investigaciones van a continuar. Sí, yo no me detengo, es más y mejor periodismo lo que voy a hacer. Y lo único que les pido que por favor hagan google.com Al Jazeera, porque de verdad que ya no sé a qué más me pueden pedir a mí. Y una cosa Ahora, hay una cosa que hay que entender, tal vez el juez en Piura, dado que la jueza de Pedro Salinas no entendía qué cosa es la libertad de opinión, que está en la Constitución, que no es delito, de repente no entiende qué cosa es una producción. Eso me puede preocupar, ¿no? Yo creo que no entienden lo que es el periodismo, porque yo perfectamente puedo responder por mis reportajes, por todos mis trabajos periodísticos, y obviamente cada uno cuando publica algo sabe que te puede venir una demanda. Pero en este caso no hay nada que haya hecho que ellos puedan usar para ponerme esta demanda, que es lo más increíble de esta historia. O sea, aquí me quieren jalar de los pelos y ponerme en el centro. ¿Para qué? Para que yo no deje de hacer el reportaje, para que me asuste, para que vaya a Piura, que donde saben que es un territorio enemigo, porque desgraciadamente allá el Monseñor Eguren es un hombre importante, es un poder fáctico en Piura. Eso no es decir ninguna mentira. O sea, los medios de comunicación en Piura se cuidan muchísimo de tocar este tema. Para hacer algún tipo de entrevista en Piura de este tema, de los periodistas demandados por el Monseñor Eguren, ha sido imposible. Era muy difícil y de verdad que los entiendo a los colegas, porque claro, sus pobres jefes estaban recontra presionados. Entonces siento que esta historia es así, es David contra Goliat, pero igual David va a seguir publicando a fin de año su libro.